buenas tardes a todos. Bienvenidos a el consultorio del profe John. Eh, Ahora sí que como cada sábado ya lo convertimos en una costumbre, nos vean o no nos vean, como quiera vamos a estar haciendo este programa, porque así le llame programa. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando, vamos a continuar con, por ahí nos han hecho algunas preguntas, y sobre todo unas que ya teníamos rato que no las habíamos resuelto. Voy a quitarme los lentes. Eh, eh, Algunas preguntas que ya nos habían mandado, no los habíamos resuelto. De hecho, estuvimos hablando de varios temas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me llamó mucho la atención, sobre todo por las preguntas que nos hacen. Son dos preguntas que desde mi perspectiva pues pueden estar relacionados, ¿sí? Bueno, esta no es una pregunta, pero nos plantearon, ¿sí? A ver, ¿qué pasa que estoy hablando y no se escucha? A ver, permítanme. Sí se escucha, sí se escucha. Está bien, está bien, está bien. Sí está funcionando. Bueno, continuando. Hay una pregunta que no es pregunta, pero nos la mandaron por ahí en el formulario de Google, ¿sí? Problemas relacionados con la ansiedad o soledad. Que bueno, ahí sí no, digo, bueno, ansiedad o soledad, que están relacionados, ¿sí? En muchas ocasiones el hecho de sentirnos solos, ¿sí? Que llega a ocurrir, es algo muy común, ¿sí? Eh, Puede ser algo muy común y va a estar relacionado con la ansiedad. Ahorita lo vamos a mencionar. Y también otra pregunta, bueno, ¿por qué soy tan indeciso e hiperactivo? ¿Y por qué siempre busco estar en todo y estar ocupado, haciendo muchas cosas al punto de no tener tiempo atrás? Eh, Me centré principalmente y el tema, eh, cómo lo planteo, ¿sí? En el título de este programa, era justamente el hecho de estar siempre ocupados, el síndrome de la vida ocupada, ¿sí? Eh, Ya ven que todo le ponemos un nombre. Tratamos de ponerle un nombre y un síndrome, ¿sí? Que obviamente el síndrome de la vida ocupada, ¿en qué consiste? Principalmente en lo que nos menciona, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de, ¿sabes qué? Eh, tengo que estar saturando este, mis días, mis horas, con múltiples actividades, ¿sí? Y obviamente sabemos bien que estar ocupados, ¿sí? A veces uso una frase, eh, que obviamente proviene ahí de las creencias religiosas. Dice, la mente ociosa es el arma favorita del diablo, ¿sí? Me encanta esa frase, eh, porque realmente cuando estamos sin nada que hacer, ¿sí? Cuando no estamos haciendo absolutamente nada, pareciera que es cuando más empezamos a pensar cosas que no nos van a dejar ningún beneficio, ¿sí? Y es completamente normal. De hecho, por ahí Víctor Frankl, porque no sé por qué dije Alfred Adler, Víctor Frankl, eh, lo planteó, ¿sí? Dentro de su teoría. Por ejemplo, el hecho de, cuando nosotros estamos sin un propósito, sin un sentido, ¿sí? Muchas veces proviene del aburrimiento, ¿sí? No lo estoy citando como tal, ¿sí? Pero por ejemplo, cuando nosotros estamos aburridos o decimos cotidianamente estamos aburridos, es cuando existe un vacío existencial. No sabemos qué hacer en ese momento, ¿sí? Y obviamente en la vida cotidiana, yo a veces lo llego a plantear, en la vida cotidiana a mí me parece a veces increíble que digamos, estoy aburrido, cuando hay muchas cosas que podemos estar haciendo, desde justamente estar viendo volar una mosca. Pareciera la actividad que es más boba, más sin sentido, pero es mindfulness.
estás viviendo el aquí y el ahora. Pero muchas veces no somos conscientes, ¿sí? Es una actividad de mindfulness y muchas veces el estar conscientes de dónde estamos, de cómo estamos, de qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, nos genera una sensación de bienestar porque nos hace sentir vivos. El problema en muchas ocasiones es de que estamos tan acostumbrados a que tenemos que tener una vida completamente saturada, ¿sí? Y obviamente tratamos de llenar empezamos a sentir que si no estamos haciendo cosas, nuestra vida no tiene ningún sentido, ¿sí? De que existe un vacío existencial y comenzamos a llenarlo con cosas, ¿sí? No necesariamente cosas, objetos, pero sí comenzamos a llenarlo con actividades, ¿sí? Y está bien, por un lado está bien porque necesitamos encontrarle un sentido. En particular, por ejemplo, algo con lo que trato de darle un sentido justamente a mi vida, ¿sí? Es esto, ¿sí? Esto que estoy haciendo. Quizás, sí, podemos decir, es una actividad de promoción, si lo vemos desde el punto de vista del marketing, pero wow, qué promoción, ¿no? No hay muchas personas que lo estén viendo. Pero es interesante y es divertido. Para mí es divertido el estar pudiendo compartir algo de lo que conozco, de lo que sé, de lo que estudié. Y si a alguien más le puede servir simplemente para reflexionar, pues bueno, adelante. Ahí yo encuentro un sentido de propósito, ¿sí? En muchas ocasiones justamente esta carencia de falta de sentido, de que es que entonces empezamos a cuestionarnos, tenemos esas crisis existenciales. Es que lo que estoy haciendo está bien, si está mal, qué es lo que debo de hacer, qué rumbo debe de seguir mi vida. Y obviamente para dejar de pensar en ello, ¿sí? Para dejar de pensar en ello, comenzamos a recurrir, ¿sí? A llenarnos de actividades, ¿sí? De hecho por ahí hay si han visto una serie de BoJack Horseman, hay una parte donde uno de los personajes, Mr. Peanut Butter, le dice a Diane, ¿sí? Obviamente creo que Diane tiene, si mal no recuerdo, por ahí tiene una crisis existencial y es lo que le dice, no, la vida no tiene sentido, ¿sí? Solamente vas llenando de actividades, de cosas, hasta que un día termina tu vida. Y hasta cierto punto, y me llama mucho la atención porque ese personaje siempre está contento, siempre está, que obviamente trae sus broncas detrás, sí, tiene sus broncas, pero trata de lidiarlo, ¿sí? Trata de lidiar con todo eso. Obviamente vemos a Dayan que se paraliza, ¿sí? De hecho, dentro de lo que podríamos denominar en varios enfoques, dicen, es una neurosis tremenda el personaje de Dayan, tiene una neurosis tremenda. Y lo vemos a lo largo de la historia cómo no encuentra un sentido de propósito, justamente porque ese fue el entorno. Vivió en un entorno invalidante, vivió en un entorno en el que aprendió de que todo lo que hiciera no tenía ningún sentido, todo lo que hiciera no vale la pena. Los comentarios que recibía de su familia, obviamente aprendió de que, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Si nada de lo que yo hago está bien, ¿sí? Y en muchas ocasiones de ahí surge, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces pues, lo pensamos, ¿sí? No estás haciendo absolutamente nada. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son los pensamientos que pasan por nuestra mente? Es que si no estoy haciendo nada, es como si no existiera. Si no estoy haciendo nada, no valgo la pena, ¿sí? Si no estoy haciendo nada, no vale la pena vivir. ¿Y de dónde proviene? De todos los aprendizajes que hemos tenido, ¿sí? Todo lo que vivimos, los comentarios que nos han hecho, y nos los vamos guardando, vamos aprendiéndolo. ¿Y qué generamos? Una creencia. Generamos la creencia de que si no estamos activos, no existimos. Ahí viene una crisis existencial. Por eso cuando estamos aburridos, que decimos, es que no estoy haciendo nada, no tengo nada que hacer, lo primero que siempre nos han dicho nuestros padres, no tiene nada que hacer, haz algo,
ponte a hacer el quehacer, ponte a limpiar tu cuarto, ponte a hacer algo. Que obviamente a veces nos ponemos, y vemos en el mundo actual, nos ponemos a jugar videojuegos. Sí, en lo particular me encanta cuando tengo tiempo. este la vida adulta, lamentablemente. Pero fíjense, bueno, ahorita llego a ese punto. ¿Sí? A veces nos pasamos viendo reels en las redes sociales, videos cortos, ¿sí? Historias, publicaciones. Y justamente todo eso pareciera que no estás haciendo algo, pero aquí llega el punto, y es lo que hace la gran diferencia. Todo eso que estás haciendo, ¿cómo mejora tu vida? ¿Qué aprendizaje estás teniendo de todo eso que estás haciendo? ¿Sí? Disculpen, mi niña está viendo algunos videos medio escatológicos. Videos muy escatológicos, definitivamente. Pero justamente, ¿sí? Al momento de... Ya hasta perdí el sentido. Bueno, en fin. Saludos a quien esté conectado, que quizás no hay nadie conectado. Sí, pero aquí seguimos. Perdí el sentido de lo que estaba diciendo. Bueno, es que esos videos escatológicos siempre son distractores. Sí. Aún tengo una mentalidad medio eh, infantil, adolescente, inmadura, que causan gracia los videos así de gases, de flatulencias. No sale de mí lo infantil. Pero bueno, un infantil inmaduro. Bueno, el caso es, sí, híjole, qué pena, ¿no? A veces se me van las cabras bien gacho. ¿Sí? Pero bueno, continuando, ¿sí? Vamos a darle seriedad a este tema. Bueno, hablando justamente del vacío existencial, digo, todos nos damos a la tarea de estar llenando de cosas, de actividades, y por un lado está bien, pero ¿sí? ¿Qué tanto está mejorando tu vida? ¿Sí? Por ejemplo, si estamos viendo videos en TikTok, bueno, ¿qué aprendizaje te deja eso? ¿Cuál es el beneficio? ¿Sí? Que a final de cuentas el beneficio en muchas ocasiones está en justamente, y aquí es una pregunta muy importante, sobre todo si nosotros queremos revisar por qué estamos haciendo esto, por qué llenamos nuestra vida de actividades. Tenemos que preguntarnos algo. ¿Disfrutas esa actividad? ¿Sí? ¿Realmente la disfrutas? ¿Tienes un sentimiento de culpa al estarla realizando? Y sobre todo, ¿qué beneficio me deja? Y sobre todo este último punto, ¿qué beneficio te está dejando esa actividad? Porque todo lo que hacemos, ¿sí? Todo lo que hacemos, lo seguimos haciendo porque aprendemos que hay un beneficio. ¿Sí? Aprendemos que hay un beneficio en todo eso que estamos haciendo. ¿Sí? Que obviamente obedece a los principios más básicos del conductismo. ¿Sí? Ahorita me estoy, sobre todo, tratando de hablar de estos temas, y sobre todo la psicología científica, porque, híjole, estaba cañón todo el show ahí en las redes, en TikTok, así. De hecho, ahí en TikTok, si me buscan psicólogo Juan Manuel Estrada, por ahí hice un video porque sí me llamó mucho la atención, eh, de que la comunidad tóxica en TikTok de psicólogos, sí me llamó mucho la atención porque se centra mucho sobre todo en las teorías científicas. Y está bien, ¿no? Obviamente tenemos que ser lo más científicos posibles. Ahora ando medio distraído. ¿Sí? Ahí disculpen, pero es que ando despierto de las 5 de la mañana. ¿Sí? No he parado. ¿Sí? Y no. ¿Va a salir mi niña? No, mi niña. Ay, permítame tantito.
cerrado el cuarto. Ahí viene. Traviesa. Pequeña traviesa. ¿Sabías que estás interrumpiendo, papi, en el programa? ¿Y te causa gracia? Fuchi. Eso no. Es una molesta niña. Pero bueno, una disculpa. Sí, ahí salió. No quería que saliera, pero bueno. No, porque digo, más que nada para ir a que no vaya a haber algún tipo de problema. El caso es, ¿sí? Ahorita comentábamos justamente todo esto de los psicólogos en TikTok, ¿sí? Y entiendo el punto, ¿sí? Y entiendo también el punto de muchos otros psicólogos que se sienten afectados, por esas críticas, que está bien, o sea, tampoco no debemos de sentirnos mal porque nos hagan una crítica, y está bien, ¿sí? De hecho, a partir de las críticas, obviamente si es una crítica en la donde te insultan, pues mándalos a la goma. Pero si es una crítica, sobre todo tenemos que tener en cuenta de que los psicólogos somos, bueno, se supone que somos personas de ciencia, ¿sí? Y sobre todo de que todo lo que nosotros estamos manejando es a partir de evidencia científica, pues con mayor razón. Y ahorita menciono la corriente conductual, porque es la que está más probada. ¿Qué onda? ¿Quieres participar también? Cuidado, chiquita. Fuchi. Eso no. Ve a jugar allá. ¿Sí? Ve a jugar allá. No, mi amor. ¿Sí? También quieres participar aquí. No, mira, ve a jugar allá. Fuchi. Eso no. Agarrado eso. Pero bueno, sí, sobre todo porque las teorías conductuales, que si bien son de las más antiguas, sí, no, son de las más antiguas, son de las que están comprobadas, sí, están probadas científicamente, sí. Por eso muchos psicólogos se decantan por lo que es cognitivo-conductual, ¿sí? Y sobre todo también las terapias, sobre todo los enfoques contextuales, ¿sí? Que nos ayudan a entender, ¿sí? Permítanme tantito. Fuchi. Eso no. De hecho, no deberías de salir aquí. Papi está en el programa. ¿Quieres explicar algo? Está bien emocionada. Pero bueno, continuando. Obviamente, y sobre todo porque los enfoques basados en evidencia científica son los que están comprobados y son los que tienen una utilidad, son los que sirven, en pocas palabras. Hay otros enfoques que me encantan también, me gusta mucho, por ejemplo, el enfoque psicoanalítico, pero en lo particular, sobre todo es una opinión muy personal, no me sirve, no le veo la utilidad desde el punto de vista terapéutico, ¿sí? Pero permítanme, porque mi niña no nos va a dejar seguir aquí la transmisión.
Ahora sí, hay una disculpa. Eh, Problemas técnicos con la transmisión. Digo, todo siempre con la tecnología siempre va a fallar. Y ahorita no fue la tecnología, ahorita fue mi niña que, ya saben, los niños cuando requieren atención buscan llamar tu atención. Y pues bueno, ya por lo menos creo que ya comprendió. Ahorita se le olvida y ya sigue, perdón, queriendo seguir jugando. Pero bueno, continuamos. ¿Sí? Bueno, mencionábamos ahorita, sí le estamos mezclando de todo aquí, pero en cuestión de las teorías basadas en evidencia, digo, principalmente son las conductuales, existen las nuevas, que son las terapias contextuales o enfoques contextuales, o las terapias de tercera generación, que obviamente están basadas justamente en esta evidencia científica y sobre todo van estudiando de manera más particular al individuo. ¿Sí? Obviamente ahí es donde nos damos cuenta de que es mucho más complejo. Obviamente cada teoría, si por ejemplo mencionaba ahorita el psicoanálisis, suena muy bonito, suena muy chido, está bien interesante estarlo explicando y ayuda a que muchas personas lleguen a comprender cómo funcionan eh, algunos aspectos psicodinámicos, pero justamente eh, en lo particular siento que no funciona. ¿Sí? Quizás a lo mejor algunos, sobre todo quienes están enfocados con ese enfoque, quizás les sirve. ¿Sí? A mí en lo particular me sirve para explicar algunos conceptos, algunas dinámicas de cómo funciona, pero a final de cuentas también todo recae en la evidencia. ¿Sí? No son comprobables, ¿sí? Y por ende pues ahí hay un problema. ¿Sí? Y sobre todo pues hay muchos psicólogos, ahorita que mencionaba, muchos psicólogos que se sienten afectados porque se les critica, se les hace una crítica a la metodología de que no está basada en evidencia, y pues con justa razón, no tiene una evidencia, quizás les funciona, pero pues recordemos ahí el código de ética. ¿Sí? Y no se sientan mal, digo, a final de cuentas una crítica, un comentario, pues puede servir para mejorar, digo, a final de cuentas, y sobre todo como psicólogos debemos de tenerlo muy en claro. ¿Sí? Debemos de tener muy en claro de que al momento de nosotros estar exponiéndonos y estar dando determinadas eh, eh, determinadas pautas, determinada información, pues debe estar validada. ¿Sí? No podemos decir cosas este, nada más porque sí. ¿Sí? Tiene que haber una evidencia. ¿Sí? Y yo, obviamente, retomando un poquito de lo que son las preguntas que nos hicieron por ahí en el formulario. ¿Sí? ¿Por qué llenamos nuestra vida con actividades? Y justamente porque obtenemos un beneficio. ¿Sí? Puede ser un beneficio, digamos, lo psicológico. ¿Sí? Nos sentimos bien al estarlo haciendo. Por eso seguimos haciendo las cosas. El hecho de... Eh, voy a utilizar el ejemplo de los videojuegos, digo, ya que este es un canal gamer, perdón, pero casi no he jugado, hijos. Tengo que jugar más, voy a jugar más, lo prometo. Eh, por ejemplo, ¿por qué seguimos jugando un juego? Porque obtenemos un beneficio. Si el hecho de, ¿sabes qué? Al terminarlo, nos sentimos bien porque tenemos un logro. ¿Sí? Por eso vamos a seguir jugando videojuegos. Por ahí lo comentábamos anteriormente, en cuestión de los videojuegos, porque muchas personas lo llegan y se clavan. ¿Sí? Una cosa es usarlo por diversión, que de hecho es por eso también una de las razones por las cuales me gustan mucho los videojuegos, los juego, pero sabes que ya fue suficiente, ¿no? Es para distraerme, para relajarme. Pero hay personas que sí se aíslan completamente y se clavan en los videojuegos. ¿Sí? Obviamente, ¿por qué? Porque representa una sensación de logro. ¿Sí? Y sobre todo ahí están siendo reforzados por algo. ¿Sí? Hay algo que está reforzando. Y de hecho por eso hacemos muchas cosas, porque obtenemos un beneficio, tenemos un premio, lo que se conoce como un reforzamiento. ¿Sí? O en algunos casos lo asociamos a algo, ¿sí?
lo asociamos a algo que nos va a dar también un beneficio, tal vez no en ese momento, pero sí a largo plazo. O tal vez, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Hablando de llenar nuestra vida de actividades, ¿sí? Llenar nuestra vida de actividades, a veces muchas personas lo llegan a hacer porque, ¿sabes qué? De esa forma evito estar pensando, ¿sí? Evito estar pensando. A lo mejor esos pensamientos intrusivos, a lo mejor esos pensamientos negativos, que obviamente al estar ocupado, pues desaparecen. Ahorita que mencionábamos hace rato lo de eh, la mente ociosa es el arma favorita del diablo. Eh, ahí lo tenemos, ¿sí? El hecho de que una persona tal vez a lo mejor no tengo nada que hacer y empiezo a pensar, ¿sí? Mi vida no tiene sentido, ¿sí? Obviamente es un pensamiento que me hace sentir mal y obviamente a lo mejor es una creencia irracional, ¿sí? El hecho de que tu vida no tiene ningún sentido. Obviamente ahí no vamos a meter en el aspecto filosófico de que si la vida tiene o no. Obviamente el sentido nosotros podemos encontrarle, sobre todo para pues no deprimirnos a final de cuentas, el no estar eh, con la ansiedad, que también es otro de los puntos que nos lleva a querer llenar justamente de estar con esas actividades. Porque una persona que tenga rasgos obsesivos compulsivos, ¿sí? Para evitar esos pensamientos, ¿sí? Esa rumiación, o tal vez a lo mejor para evitar algún tipo de comportamiento, eh, se llenan de actividades, ¿sí? Por ejemplo, una persona que ha dejado de fumar, ¿sí? También con las adicciones, ¿sí? Por una persona que ha dejado de fumar, que dijo, le siento las ganas de querer echarme un cigarrito, ¿sí? Para disminuir la ansiedad. ¿Sabes qué? Pues no, trato de sustituirlo por algo, y por eso vemos que personas que dejaron alguna adicción eh, pasan a volverse fitness o tienen alguna actividad que les hace sentir bien, lo sustituyen, ¿sí? Y no está mal, ¿sí? Obviamente tampoco caer en los excesos, ¿sí? Ya cuando hay un exceso de, ¿sabes qué? Esa actividad, entonces no, y por eso ahí las preguntas, ¿sí? Eso lo haces si lo estás disfrutando, si ya no lo estás disfrutando, pero dices, es que tengo que hacerlo, ya cuando dices, tengo que hacerlo, hay algo, ¿sí? Que tienes que trabajar. De que si lo haces como una forma de olvidar o de evadir la realidad, ¿sí? Ahí hay algo, ¿sí? Hay algo que se tiene que trabajar. Y sobre todo identificar qué es lo que tratas de evadir. Porque a final de cuentas no podemos evitar, ¿sí? Los problemas, ¿sí? De hecho, por ahí vi un meme, ¿sí? Vi por ahí un meme en redes sociales que dice, ¿cómo puedo bueno, no recuerdo exactamente, pero me dio mucha risa porque decía, ¿a dónde puedo viajar sin problemas? No te preocupes, los problemas, aunque viajes, vas a tener problemas, donde quiera te van a encontrar. ¿Sí? Y esa es la realidad, no podemos evitar los problemas, no podemos evitar escapar de todo lo que nos aqueja. Y en muchas ocasiones tenemos que aprender a lidiar con ello y sobre todo verlo con un enfoque distinto. En pocas palabras, encontrarle un sentido. ¿Sí? Encontrarle un sentido a lo que estamos haciendo y sobre todo, ahora sí que aún en las situaciones más difíciles, aprender a disfrutar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no aprendemos a disfrutar, si seguimos, de hecho por ahí también vi eh, un video donde mencionaba de que una de las principales causas de la depresión y la ansiedad es la rumiación, y es cierto, el estar pensando, estar dándole vueltas a un asunto. Pero recordemos, si un problema no lo podemos resolver, tal vez no ahorita, pero más adelante, por tanto no debe de estarnos afectando, y es donde entra el mindfulness, la atención plena en el momento. ¿Sabes qué? Hay cosas que no se pueden resolver ahorita, pero los puedes resolver más adelante, ¿sí? Mañana, pasado mañana. Pero tampoco decir, ¿sabes qué? Pues no voy a resolverlo. Pero, sobre todo, ¿por qué? Porque está dentro de nuestra capacidad, ¿sí? Está dentro de nuestra capacidad resolverlo o no está dentro de nuestra capacidad. Por ejemplo, el hecho por ejemplo, con una pérdida. Hay muchas personas que ante una pérdida, por el dolor emocional,
llegan a saturar de actividades, ¿sí? Se evaden la realidad con ello. Claramente es su forma de poder lidiar con eso, ¿sí? Y puede ser a veces, puede ser muy útil, pero tampoco caer en los excesos. Por ejemplo, una persona que se empieza a aislar, y ahí es donde entramos al otro punto de la soledad, ¿sí? El hecho de aislarse, de mantenerse alejado de las demás personas, es decir, no voy a convivir, no necesito a nadie más. Obviamente eso lleva a que tengas conductas desadaptadas, ¿sí? Realmente ahí también entra pues también la discusión de que si es una conducta desadaptada o no adaptada, de que si es una conducta adaptada al entorno, entonces significa que está mal. A final de cuentas nosotros operamos en un entorno, ¿sí? Operamos en un entorno y obviamente sabemos bien, y es cierto, tampoco no podemos decir que todo entorno sea saludable. Por ejemplo, soy muy fan del trabajo de Viktor Frankl y sobre todo con lo que plantea en El hombre en busca de sentido. Imagínense una persona que está, por ejemplo, como él lo vivió en un campo de concentración. Obviamente no es normal, ¿sí? No es normal estar viviendo en ese tipo de condiciones. No es para nada normal. Sin embargo, si eso es lo que estás viviendo, puedes remediar algo, puedes cambiar las cosas o aprendes a sobrellevarlo. Que eso es justamente lo que se conoce como resiliencia. Te vuelves resiliente con todos los problemas, ¿sí? Al momento de que empiezas a lidiar con toda problemática en el entorno, por más duro que sea, te vuelves resiliente. Y hay muchas críticas al respecto de que es que no debes de aceptar, no debes de tolerar, pero justamente eso es lo que te ayuda a aprender a cómo lidiar con las cosas e incluso te da las herramientas para poder cambiar el entorno, ¿sí? Las personas que más han sufrido, ¿sí? Que han vivido situaciones difíciles, son las que incluso más adelante llegan a ayudar a otras personas, ¿sí? Vemos el caso de Viktor Frankl, toda su teoría se basó en lo que vivió en los campos de concentración, ¿sí? Todo lo que es la logoterapia, ¿sí? Se basó justamente en ello, ¿sí? Y es algo muy padre, o sea, no, bueno, no lo que vivió es padre, pero su teoría es muy interesante. Y obviamente es en cuestión de aprendizajes, ¿sí? Esos aprendizajes te ayudan a desarrollarte, te ayudan a crecer, ¿sí? Esas dificultades son las que te vuelven más fuerte y te dan las herramientas para poder cambiar. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Ahora bien, ahorita que mencionábamos este punto, sobre todo, ¿por qué tratamos de llenar con muchas actividades, incluso saturarnos? Justamente ¿por qué? Porque hay algo que o queremos evitar, es nuestra forma de lidiar con alguna problemática, o simplemente es la forma en cómo nos desaburrimos, ¿sí? Si es porque nos desaburrimos, si estamos aburridos, hacemos algo, está bien. ¿Sabes qué? Esto me ayuda a mantenerme tranquilo, a relajarme. Es una actividad de mindfulness. Me da una sensación de bienestar. Es mindfulness. Le da un sentido. Pero si ya hago las actividades y me siento mal porque tener que estar haciéndolas, eso es lo que tenemos que trabajar. Tenemos que descubrir cuál es el origen, que en muchas ocasiones es huir del dolor emocional, ¿sí? De los pensamientos irracionales, de las creencias, o una creencia irracional incluso. Por ejemplo, si no hago esto, no voy a recibir elogios, no voy a ser aceptado socialmente, no voy a ser querido, ¿sí? Realmente proviene de un aprendizaje de la infancia. Aunque no les guste, una herida emocional de la infancia es un aprendizaje a final de cuentas. Eh, pero sobre todo tienes que aprender a lidiar con ello, ¿sí? Sobre todo, ¿a qué me refiero con aprender a lidiar? De que sepas, bueno, yo viví eso, pero ya no estoy en la misma condición, ¿sí? Y lo he comentado en muchas ocasiones, de que sí, por ejemplo, cuando eras pequeño, porque muchas veces repites los mismos patrones porque es el entorno al que el que aprendiste, el entorno que viviste, eh,
ya no estás en el mismo entorno. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que se enoja, que no sé, tenía problemas con sus padres porque eran autoritarios, al momento en el que llega a un entorno adulto, donde hay una figura de autoridad, tiene problemas con esa persona, porque es que, ¿por qué me da órdenes? Tranquilo, viejo, no es tu padre. Y el hecho de que no sea tu padre no significa que no le vayas a respetar, simplemente no tienes por qué reaccionar de esa misma forma. No tienes por qué traer, como dicen, no tienes por qué traer tus traumas de la infancia al día de hoy. ¿Sí? Que obviamente, ¿y por qué reacciona de esa forma? Porque es algo aprendido, ¿sí? Y es algo que se va a repetir porque es lo que conoce, ¿sí? Y va a relacionarlo y obviamente es parte de una creencia irracional, una creencia no funcional, un aprendizaje erróneo, ¿sí? Que no le está dejando ningún beneficio. Tal vez en aquel momento tampoco no se podía defender, ¿sí? De mamá y de papá, y aprendió que no podía defenderse. Pero ahora ya de adulto dice, pues puedo defenderme, pero también cómo te estás defendiendo, ¿sí? Eh, por ejemplo, ahí tiene que ver mucho con las creencias, el aprendizaje, el contexto en el que vivió, porque siempre vamos a llevar el contexto, ¿sí? En todos los ámbitos. El contexto que vivimos nosotros de nuestra infancia es todo lo que aprendimos y lo vamos a llevar al mundo eh, adulto, ¿sí? De hecho, incluso en la adolescencia empezamos a querer trasladarlo al mundo de los compañeros, de las relaciones de pareja, y lo queremos llevar a todos los lugares. Por eso vemos que las personas reaccionan de una manera muy peculiar y al momento de indagar, pues vivieron algo parecido, ¿sí? Porque así reaccionan así porque así lo aprendieron, ¿sí? Es su forma de responder al entorno que está, porque lo encuentran muy similar. Ahora bien, en ese caso, pues obviamente ahí lo vemos, ¿sí? Son conductas aprendidas y obviamente obtuvieron un beneficio, están obteniendo un beneficio actualmente, dicen, por ejemplo, el hecho de estar llenando su vida de actividades, sabes que obtengo un beneficio porque ya no estoy pensando en aquello que me aquejaba. Encuentro un beneficio porque ahora me felicitan porque, mira, estás lleno de actividades, siempre estás ocupado, ¿no? Es una persona exitosa, ¿sí? Obviamente porque en algún momento aprendió o sintió, ese fue el aprendizaje, no había un beneficio, ¿sí? Sino un reforzamiento, se conoce como reforzamiento negativo, ¿sí? Sabes que si no recibió, ¿sí, reforzamiento negativo? Bueno, sabes que como en aquel tiempo si no estaba haciendo algo, eh, me hacían sentir mal, ahora que hago muchas cosas, me felicitan, así que evito, ¿sí? Caer en eso, ¿sí? Obviamente ahí es donde vemos si es el reforzamiento negativo, este, ahí es donde vemos ese por qué lo aprendió, ¿sí? Ahora bien, eh, otro de los puntos que nos estaban manejando por ahí, nos estaban preguntando, bueno, planteaban la ansiedad y la soledad, ¿sí? Que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Obviamente por eso tenemos desde la adolescencia empezamos a buscar a dónde pertenecer y si no encontramos un grupito nos sentimos aislados, ¿sí? Que es un aprendizaje eh, también, ¿sí? También llega a ser un aprendizaje si no pertenezco, ¿sí? Y sobre todo también viene de eso que nosotros vivimos en nuestra familia, por ejemplo el hecho de que es que si en nuestra familia nos hicieron sentir solos en algún momento y aprendimos que este, si estábamos solos, estábamos indefensos, por lo tanto, o a lo mejor si estábamos rodeados de personas, mejor dicho, si estamos rodeados de personas, nos sentíamos indefensos, existe la posibilidad de que si me rodeo nuevamente de personas, me voy a sentir indefenso, así que prefiero estar aislado, ¿sí? Estar solo. O tal vez a lo mejor nos sintieron sentir solos, ¿sí? Y obviamente, aunque estemos rodeados de personas, nos sentimos solos, porque así lo aprendimos. Porque si estamos rodeados de nuestra familia y nos hacían sentir solos,
aun cuando estemos rodeados de personas, nos vamos a sentir solos porque es lo que aprendimos. No importa que estemos rodeados de personas, nos sentimos solos. Así lo aprendimos, ese era el contexto en el que estábamos, esa era la situación en que vivimos, ese era nuestro entorno, ese es nuestro mundo que conocimos. Y ahí lo aprendimos. Obviamente, y es algo muy común, ¿sí? Es algo muy común de que cuando nos sentimos solos, comenzamos a tener eh, problemas de ansiedad, ¿sí? Si nos sentimos solos, yo a veces planteo la idea de las tribus. Todos buscamos pertenecer a una tribu. La primera tribu que pertenecemos es la familia. Si nosotros salimos, si obviamente cuando llegamos a una determinada edad, nosotros tratamos de buscar nuestra propia tribu, y lo vemos en la adolescencia, buscamos nuestra tribu, las tribus urbanas, y más adelante al formar una pareja formamos nuestra propia tribu, y no nos olvidamos de que fuimos parte de la tribu principal, de donde venimos. Ahora bien, imaginemos que estábamos en esa tribu, pero en esa tribu nos empiezan a hacer a un lado, nos sentimos, obviamente nos exilian de esa tribu y tenemos que andar solos. Y sentíamos que no pertenecíamos a esa tribu. Al momento de que nos sentimos que no pertenecemos a esa tribu, vienen todos los pensamientos, ¿sí? De temor, ¿sí? El miedo, ¿sí? Viene la angustia, sobre todo de decir, ¿sabes qué? No pertenezco, si me siento solo, si hay un peligro, ¿a quién voy a recurrir? Y comenzamos a sentir todos los síntomas, ¿sí? Empezamos a pensar y comenzamos a tener todos los síntomas de la ansiedad. Que de hecho se suele, lo que es el sentimiento de soledad genera ansiedad para muchas personas, ¿sí? Se sienten solas y obviamente no se sienten bien al estar solas. De hecho me gusta, hay una historia budista, ¿sí? Yo sé que a muchos no les gusta, menciona a Horus como una pseudociencia, pero me gusta mucho la anécdota. Hay que mencionar que me gusta mucho la anécdota de si quieres conocerte a ti mismo, ¿sí? Decía un maestro, la cuenta Jodorowsky, dice que había un discípulo, si mal no recuerdo, así la recuerdo, a lo mejor me estoy equivocando, pero sí la recuerdo que la dijo Jodorowsky, ¿sí? Al momento de que un discípulo va con su maestro, ¿cómo puedo conocerme mejor? ¿Sí? Enciérrate, ¿sí? En una habitación, enciérrate completamente solo, aislado de las demás personas, sin absolutamente nada, ¿sí? Al final de un día, pasa un día solo contigo y al final de ese día te vas a conocer. Y algo muy curioso, la mayor parte de las personas no soportan estar solas, les comienza a dar ansiedad, que es algo completamente normal, ¿sí? El hecho de, como mencionaba, el momento de que sientes que no eres parte de una tribu, te sientes vulnerable, te sientes en peligro, te sientes que no tienes el control de absolutamente nada. En la tribu por lo menos había un ambiente controlado, acá no tengo ninguna bajo control. Y obviamente vemos a las demás personas, a las de otras tribus, como posiblemente enemigos, o los vemos como posibles agresores, porque así nos hicieron sentir en nuestra tribu. Y así aprendemos y vamos al mundo con ese temor. Esa es la ansiedad, ¿sí? Es ese miedo. Y sobre todo también tiene que, y otras teorías lo plantean de que es un temor a raíz de lo que nos hace sentir mamá y papá, ¿sí? Por ejemplo, suelo mencionar esto como un ejemplo, ¿sí? De la mamá es la que nos genera lo que es el afecto, ¿sí? Lo que es la sensación de seguridad, ¿sí? De sentirnos protegidos, y papá es quien nos enseña lo que es ser un ejemplo, el camino a seguir, ¿sí? Dar moral y sobre todo seguridad de nosotros mismos para enfrentar al mundo.
Si estas figuras en algún punto no cumplieron con eso, se generan esas inseguridades. ¿Sí? Obviamente tenemos, ¿sabes qué? No me siento protegido, porque mamá no me hizo sentir protegido. A lo mejor fue una madre fría, tal vez fue una madre quizás ausente. Igual también papá nunca fue una guía, fue una figura ausente, una figura débil. No fue un ejemplo a seguir. Y en el sentido de que, permítanme tantito, porque ya vino mi niña y quiere seguir jugando. Ok, listo. Sí. Quiere seguir jugando mi niña. Ahorita nada más terminamos esta sesión y voy a irme a jugar con ella. Bueno, como lo comentaba, sobre todo estas dos figuras, si en algún punto nos enseñaron de que, mejor dicho, no nos enseñaron de que estamos siendo protegidos, de que estábamos seguros con ellos, y sobre todo no nos enseñaron a defendernos al entorno, vamos a ir con ese temor. Obviamente, y sobre todo es un punto que tenemos que aprender, ¿sí? Y sobre todo es lo que nos va a hacer fuertes, el saber de que tal vez nos vamos a sentir ay, pensé que no se había activado el sonido. El hecho de que cuando nos enfrentemos al mundo, el saber de que tenemos las herramientas, ¿sí? Para poder estar solos, para no sentirnos angustiados y ser resilientes y enfrentar cualquier situación solos. Obviamente la ansiedad a final de cuentas termina siendo es un trastorno, pero muchas sabemos bien de que es un trastorno que lo vamos aprendiendo por las distintas experiencias, porque por cómo aprendimos a lidiar en muchas ocasiones con determinadas dificultades, ¿sí? Y sobre todo saber, tenemos que, sobre todo parte del aprendizaje, ¿sí? Parte del aprendizaje para combatir la ansiedad es de que uno, si estamos rodeados de personas, jamás vamos a estar solos, ¿sí? De que en muchas ocasiones también, por ejemplo, las personas sienten esa sensación de soledad porque esperan, si tienen expectativas de que las demás personas estén ahí al 200% con ellos. Hay que aprender de que cada uno somos individuos y sobre todo no vamos a cumplir con las expectativas de todas las personas. Sí, eso también es un punto muy importante, porque es un aprendizaje, es que todos deben de estar cumpliendo lo que yo quiero. No, ¿sí? Tienes que aprender a lidiar de que las personas no siempre van a estar ahí contigo, y está bien, ¿sí? Y está bien, ¿sí? ¿Qué puedes hacer al respecto? Y ahí entra lo que justamente el problema que mencionamos anteriormente. Bueno, no te sientes solo, ¿qué vas a hacer? Ahí es donde tienes que buscar una actividad. Si te sientes solo, tienes que comenzar a probarte de que no estás solo. Tienes que hacer algunas actividades de cierta forma que te vayas aproximando a las demás personas. De que aprendas a disfrutar el momento, ¿sí? Ya sea estando en compañía de otras personas o estando solos. Por ejemplo, hay personas que disfrutan mucho la soledad, porque así lo aprendieron. Pero también tiene que ver mucho con las experiencias negativas que hayan tenido en el pasado, porque aprendieron de que si están rodeados de personas, es que no les va a ir bien, van a tener sensaciones o emociones negativas, por lo tanto quieren evitarlas. Que también no hay que evitarlas, ¿sí? Hay que enfrentarlas, a veces hasta disfrutarlas, ¿sí? Y eso es la naturaleza de nuestra vida humana. Hay personas que están rodeados de gente,
pero al momento en el que están solos, dices, es que ¿ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer yo? Y es lo que tienes que aprender, de que estés con las demás personas o estés solo, está bien, ¿sí? Lo que sientes sí es válido, ¿sí? Sentirte, sabes que me siento miedo de quedarme solo. Ok, es válido lo que sientes, pero ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Sí? ¿Qué puedes hacer? ¿Sí? Y sobre todo esas pequeñas herramientas, eso que tú vayas a hacer, esas actividades, ¿sabes qué? Me siento solo. ¿Sabes qué? Voy a unirme a un grupo, ¿sí? A un club donde yo pueda estar rodeado de personas, ¿sí? O donde pueda conversar. O también tienes la otra alternativa. ¿Sabes qué? Tal vez ahorita no tengo, estoy solo físicamente, no tengo otras personas, pero también está bien. Tal vez hoy no, pero mañana sí puedo verles, ¿sí? Tenemos que aprender a lidiar con las alternativas y sobre todo cuál de esas alternativas, y con lo que comentamos incluso con las actividades. Estar solo te genera malestar. ¿Cuál es ese malestar? ¿Qué es lo que se te viene a la mente? ¿Sí? ¿Y dónde aprendiste eso? ¿De dónde, cuál es el origen de ese tipo de pensamientos? Al momento en el que logres identificar esos pensamientos, ¿sí? Ahorita chiquito, ahorita juego contigo. ¿Sí? Al momento que identifiques el origen de esos pensamientos, ¿qué puedes hacer para cambiarlo? ¿Sí? Ya no estás en esa situación, ¿sí? Ya no estás en esa situación, ya no estás en ese momento. A lo mejor te puede ocurrir cuando eras pequeño, pero ya no estás viviendo esa situación, así que puedes cambiarlo, ¿sí? ¿Cómo? No te puedo asegurar y jamás vas a cambiar algo ahí rápido, y es un parte de un proceso, ¿sí? Y sobre todo es el estarnos poco a poco, ahorita chiquita, ahorita, poco a poco estar experimentando, ¿sí? Tanto, ¿sí? Estar experimentando tanto lo positivo como lo negativo de todas las situaciones, ¿sí? Lo negativo, a final de cuentas, nos va a hacer poco a poco más fuertes. Y bueno, ¿sí? Uy, ahorita voy a jugar contigo, ¿sí? Bueno. Ya mi niña quiere jugar, ¿sí? Así que voy a terminar esta. Sí, permíteme, chiquita, permíteme. Sí, sobre todo, sí, quiero terminar sobre todo con justamente con lo que mencionamos. A final de cuentas, siempre tenemos que cuestionarnos, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, esto que estoy haciendo, ¿sí? Esto que estoy haciendo, ya sea en actividades o incluso el estar solo porque quiero estar solo o porque es algo que no controlo, pues, ¿qué puedes hacer al respecto? Sí, permíteme, chica, permíteme. ¿Qué puedes hacer al respecto? ¿Lo puedes solucionar? Si la respuesta está en puedo solucionarlo, ahorita. Sí, permítanme tantito, quería terminarlo que bien acá, pero mi niña no me deja. Sí, permítame tantito. Ok, una disculpa nuevamente, pero bueno, sí, tenemos que cuestionarnos. Digo, a final de cuentas, en ambos casos, sí, implica situaciones que nos generan ansiedad, ¿sí?
en ambos casos nos genera ansiedad. El hecho de hacer cosas es para evitar la ansiedad, para evitar los pensamientos intrusivos, para evitar lo que se conoce como dolor emocional, e incluso para salir de la soledad, ¿sí? Para no, que es, a final de cuentas muchas veces proviene de eh, pensamientos intrusivos, ¿sí? O creencias irracionales de pensar de que si no estamos con otras personas estamos mal, o simplemente el hecho de, ¿sabes qué? No estoy con, si no tengo miedo de socializar, ¿sí? Tengo miedo de socializar y obviamente eso me mantiene aislado y me genera ansiedad, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Uno, si estamos solos, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Lo puedes solucionar? Porque imaginemos, ¿sabes que me siento solo? Pero pues no puedo estar con otras personas porque las demás personas están en otra... estoy en un rancho, estoy lejos de la civilización. Bueno, ¿qué puedes hacer al respecto? ¿Sí? Tener hábitos saludables, tener un pasatiempo, ¿sí? Y ahí es donde vemos el punto de tenemos que llenarnos de ciertas actividades que nos generen un beneficio. Es que si las demás personas no están conmigo, es que las demás personas a lo mejor, eh, si no estamos con las demás personas o con determinada persona, no vamos a estar bien. Para empezar ahí, tenemos que cuidar de, uno, no pensar, no creer, mejor dicho, no creer que estando con otras personas, de esas personas nos van a generar el bienestar. Tenemos que trabajar en desarrollar nuestro propio bienestar y después compartirlo con las demás personas, ¿sí? Si nosotros estamos bien con nosotros mismos, vamos a estar bien con las demás personas. Tener en cuenta, sobre todo, de saber estar solos. Y sobre todo, ahí es donde entra el punto positivo de hacer actividades para nosotros, ¿sí? Hago esto, ¿sí? Hago estas actividades o lleno mi vida, me mantengo ocupado con estas actividades. ¿Por qué? Porque me generan sensación de bienestar, ¿sí? Ya desde ahí, eso es algo bueno, ¿sí? Tenemos que hacer actividades para nosotros mismos, pasatiempos, les dicen, hobbies. Eso nos ayuda a desarrollarnos. O simplemente aprende a estar solo en un cuarto sin absolutamente nada viendo a las moscas. Créanme que esa es una actividad que dices, wow. ¿Sí? Te deja una sensación de bienestar muy tremenda, porque al final de cuentas es el mindfulness. Está comprobado de que el mindfulness, la atención plena, vivir el momento, ayuda muchísimo a que no estés pensando, no estés rumiando. ¿Sí? Obviamente el hecho de hacer actividades, ¿sí? Bueno, ahorita viendo el lado negativo, si yo lleno mis espacios de actividades, ¿sí? Me generan bienestar estas actividades, o tengo que estarlas llenando y no me generan satisfacción. Si no te generan satisfacción, es un momento para trabajar en uno mismo, en encontrar cuál es la raíz de ese problema, dónde lo aprendí, y sobre todo tomar conciencia, ¿sí? Y desaprender eso, tomar conciencia de que ya no estás en esa misma situación. Y también el hecho de estar solo, hacer otras actividades, ayuda a fortalecerte, ¿sí? Por eso tenemos que ver el lado positivo de las cosas, ¿sí? En muchas ocasiones, y sobre todo en este punto, ver los beneficios, qué beneficios estoy obteniendo de todo esto, qué puedo sacarle de beneficio a esta situación, ¿sí? Si nos sentimos prisioneros de nosotros mismos, para empezar, ¿dónde lo aprendimos? Y sobre todo, aunque seamos prisioneros de nosotros mismos, tenemos que sacarle el mayor provecho a esa situación. Eso es ver el lado positivo y es ver el beneficio. Y sobre todo, al ver los beneficios, comienzas a ver también las herramientas que tú tienes, ¿sí?
Así que si estás saturando tu vida de actividades, si te generan bienestar, sigue adelante. Si te generan incomodidad, profundiza y trata de encontrar de dónde lo aprendiste, por qué te sientes, cuáles son esos pensamientos. Y tener en cuenta de que ya no estás en esa misma posición de cuando lo aprendiste. Si te sientes solo, ¿sí? Si te sientes solo, ¿qué puedes hacer al respecto? ¿Sí? ¿Qué puedes sacar de beneficio de esta situación? Eso es muy importante. ¿Sale? Y pues bueno, vamos a terminar la sesión, digo, porque tengo que ir a jugar con mi niña y ya se dieron cuenta de que está muy insistente. Ahorita la saqué un momento. Ok, ya no era de la televisión. Voy a salir a jugar con ella. Y pues bueno, vamos a continuar en una próxima sesión. Se sigan mandando sus preguntas, igual cualquier temita ahí que va surgiendo, sí, lo estaremos hablando en este programa. Sí, a veces está medio improvisado, quería hablar de algunos temas, pero se me fue la onda en algunos momentos, sí. Me suele pasar, sí, y está bien, eso le da más espontaneidad, sí. Es el lado de ver las cosas positivas. Y pues bueno, vamos a terminar con esta sesión. Espero que haya sido productiva, sí, a pesar de ahí los momentos de interrupción. Disculpen a mi niña. Es muy divertido tener hijos, aunque no nos dejen hacer las cosas concentrados. Vamos a terminar esta sesión del consultorio del profe John. Muchísimas gracias. Si nos están viendo en Twitch o en YouTube, sigan ahí los contenidos, búsquenme como psicólogo o psic Juan Manuel Estrada en TikTok, en redes sociales también, en Instagram, sí, en Facebook, que voy a seguir publicando contenidos. Lamentablemente esta semana sí fue un tanto caótica porque no había electricidad, un problema ahí, problemas de la vida moderna, no había electricidad, por lo tanto no había internet, retrasos en cuestión del trabajo, soportar el calor, pero bueno, aquí seguimos, ¿sí? De hecho sacamos provecho. Lamentablemente fue solamente en mi cuadra, no fue algo más, ¿sí? En toda la colonia había electricidad, nada más fue en la cuadra, ¿sí? Fue un problemilla ahí. Tardaron un poquito, digo, porque sí se entiende de que no se dan abasto, porque sí hubo muchos daños a raíz de una tormenta. Pero aquí seguimos. Un calorcito, nada más nos hizo sudar, ¿sí? Sudar como puercos. Los puercos sudan. Siempre he escuchado esa frase, sudar como puerco, pero los puercos sudan, la verdad es que no sé. Y pues bueno, muchísimas gracias a quienes estén viéndonos, ¿sí? Quizás a lo mejor solamente soy yo, está bien. Sigan en redes sociales, ahí están, ahí abajito de la pantalla. Si quieren consultar, manden un mensaje de WhatsApp. Hola Trekker 08, bienvenido, bienvenida. Bienvenidos aquí al programa de el consultorio del profe John. Ya estamos terminando, por cierto. Saludos. Ya estamos terminando, pero igual si no pudiste verlo completo, y va a estar ahí creo que duran una semana en Twitch, los programas, ahí con las interrupciones de mi hija. Pero no te preocupes, igual como quiera lo puedes seguir. Igual también va a estar en YouTube, ahí va a estar en completito, ¿sí? En un par de horas. Ahí lo pueden ver. Síganme también ahí en TikTok, voy a estar subiendo cierto contenido ahí. A pesar de lo que digan de los psicólogos tóxicos de TikTok, que nada, simplemente están haciendo su trabajo, y obviamente son pensadores críticos, van a criticar, van a dar sus puntos de vista, ¿sí? Por ahí en
en TikTok. Está muy interesante, digo, me gusta mucho ese tipo de debates. No voy a entrar en controversias, pero sí confirmo de que sí se necesita mucho la psicología científica, ¿sí? Y obviamente la psicología científica tiene que ser lo más objetiva, tiene que haber evidencia de que algo se puede decir, algo es comprobable, ¿sí? Este, así es, ¿sí? Sí, tiene que ser comprobable para que funcione. Si no, pues sabemos bien de que solamente se queda en creencias, ¿sí? De hecho, algo que por ahí veía algunos videos que decían que los psicólogos cognitivos conductuales le echan mucho al psicoanálisis. Ya estoy un diplomado en psicoanálisis y la verdad es de que está muy padre, pero es psicología pop, yo lo considero psicología pop, este, y solamente le veo una utilidad para poder explicarlo de una manera muy poética, ¿sí? Digo, muy poético, lenguaje muy poético, con muchas metáforas y todo ese show, ¿sí? Obviamente para eso sirve, pero como terapia en lo particular a mí no me termina de convencer, ¿sí? Para otros dicen que sí, ¿sí? Hay enfoques psicoanalíticos, digo, mis respetos, pero hay que ir a pegarnos. Yo sé que muchos suelen mencionar para el paciente, para el consultante, mejor dicho, lo que le funcione. Pero lo que funciona es lo que está comprobado científicamente, ¿sí? ¿Sale? Y pues bueno, vamos a terminar, ¿sí? Y bueno, si no vieron el programa completo, ahí está, lo pueden ver con interrupciones de mi niña. Con pequeñas interrupciones, no, ¿cómo se les llama? Intervenciones de mi niña. Este, ahí lo pueden, los pueden checar, ahí van a estar aquí en Twitch, creo que duran una semana. En YouTube, ahí van a estarse subiendo, como quiera, ahí síganme en redes sociales también, ahí los voy a estar compartiendo. Y pues síganme en TikTok, ahí voy a estar haciendo contenido. De hecho, tengo ahí por ahí preparados algunos puntos de los que me gustaría hablar. Sí, ahí también recibir las críticas de los psicólogos tóxicos, ¿sí? De TikTok, ¿sí? Que no tienen nada de tóxicos, nada más ahí. No se sientan mal por críticas, ¿sale? Cuídense mucho, nos vemos. Trekker08, muchas gracias por haber intervenido aquí en el chat, saludos. Y pues bueno, cuídense mucho, hasta la próxima y pues quizás a lo mejor mañana vamos a estar jugando un ratitito, ¿sí? Chao, chao.